que saquen su Biblia y vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Proverbios. ¿Alguien alguna vez leyó el libro de Proverbios aquí? ¿Sí? ¿De qué se trata el libro de Proverbios? Sabiduría. Sabiduría, ¿verdad? ¿Cómo nos falta la sabiduría? A mí me falta, no sé a ustedes no les falta. A mí sí. El Señor dice que al que le haga falta sabiduría, que pida, que Dios le quiere dar abundantemente. Así que la sabiduría es importante para la vida cristiana. El sabio es aquel que conoce y camina en la voluntad de Dios. El que sabe y conoce y camina en la voluntad de Dios. Ese es el sabio. No alguien cabezón con mucho conocimiento, sino alguien que conoce a Dios y obedece a Dios. Entonces, debe haber en nuestro corazón un deseo de ser sabios, de dar pasos para crecer espiritualmente, conocer más a Dios, porque Él es la fuente de toda sabiduría, dice la palabra de Dios. Entonces, Proverbios 1 nos va a dar ciertos consejos de cómo alcanzar sabiduría, cómo llegar a ser sabio, cómo podemos ser como Salomón. Bueno, quizás no como Salomón, ¿verdad? Pero tenemos la verdad, tenemos lo que Salomón tenía, así que podemos llegar a conocer a Dios como Salomón lo conoció. Y acá vamos a ver ciertos consejos en cuanto a cómo alcanzar sabiduría. Vamos a ir a Proverbios capítulo 1. Vamos a ver el primer consejo, está ahí en capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tienen? Sí. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Y es bien sencillo aquí el consejo. El consejo es, oye, oír, aprender a oír a Dios. Y parece muy sencillo, pero a veces ¿cómo nos cuesta hacer esto? Nosotros a veces pensamos en oír y pensamos que oír es simplemente percibir sonidos. Percibir sonidos y lo hacemos de manera involuntaria. Pero el verdadero oír del que está hablando la palabra de Dios no habla de algo involuntario. Habla de algo voluntario, de algo en lo que tenemos que poner nuestra voluntad. En el versículo 8, si usted se da cuenta, ahí nos dice cuál es la actitud opuesta a oír. ¿Alguien podría leer el versículo 8? Yo lo leo. Sí. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Cuál es lo opuesto a oír en ese versículo? Despreciar. Despreciar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir despreciar? No es lo mismo que menospreciar. Menospreciar es darle menos valor a algo. Despreciar es quitarle el valor a algo. Es decir, cuando yo rechazo algo y digo no tiene ningún valor, eso es despreciar. Entonces, si despreciar es lo opuesto a oír, oír quiere decir darle valor a la palabra de Dios. Entender que la palabra tiene valor para mí. Nosotros usamos otra palabra en español, usamos la palabra escuchar. La distinguimos entre lo que es oír y escuchar. Pero para un judío, oír era un sinónimo de obediencia. En Deuteronomio capítulo 6, ¿se acuerdan de ese famoso versículo que estamos estudiando el Día de los Padres? Dice, oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Y después da el mandamiento, dice, y amarás a Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces ahí en ese versículo, la palabra oír es sinónimo de obedecer. Entonces oír no es una actitud pasiva, no es algo que hacemos involuntariamente. El oír que está hablando ahí es el oír con disposición de obedecer. Oír con disposición de obedecer. Parece loco que tenemos que decir eso de esta manera y ser tan claros en cuanto a lo que quiere decir oír. Pero la verdad es que en los tiempos modernos nosotros no oímos con disposición de obedecer. Muchas veces oímos simplemente para entretenernos. Otras veces oímos por curiosidad. Otras veces oímos nada más para adquirir cierto conocimiento, pero no con la disposición de obedecer. Ya habíamos hablado hace un tiempo de que una de las virtudes de un sabio es que sabe oír, ¿verdad? En la antigüedad, un sabio se conocía porque era alguien que sabía escuchar. En la antigüedad no había imprentas, no había libros como los que tenemos ahora.
El conocimiento se pasaba de manera oral, ¿verdad? O sea que un sabio tenía que saber callarse a sí mismo, ¿verdad? Su mente, aprender a escuchar y absorber el conocimiento. Entonces, el oír no tiene nada que ver con simplemente percibir sonidos, sino escuchar con la disposición de obedecer. No es una actitud pasiva, es escuchar con el corazón. Es interesante que la Biblia no habla de escuchar con los oídos, siempre dice de escuchar con el corazón. O sea, escuchar con internalizar las cosas. Y acá nos dice que el escuchar, el saber escuchar trae beneficios. El saber escuchar nos va a hacer crecer. Miren lo que dice el versículo 5, dice, oirá el sabio y ¿qué pasa? Aumentará el saber. ¿Y qué más dice? Y el entendido adquirirá consejo. O sea, nos está diciendo que la actitud que el sabio tiene de saber escuchar le va a hacer crecer, le va a hacer aumentar en su conocimiento. Y ahí la palabra saber no habla simplemente de conocimiento intelectual, sino de experimentar, de tener una relación con lo que se conoce. Miren lo que dice Proverbios 4 del 18 al 19. Solo tiene que dar la vuelta a la página ahí. Y ahí nos está hablando de la senda del justo. El justo es aquel que ha puesto su confianza en Dios, aquel que está caminando en la voluntad de Dios, aquel que está caminando en sabiduría. ¿Y qué dice el versículo 18? Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Qué es la palabra aurora? ¿Qué quiere decir aurora? No, Amanecer. Amanecer. La aurora es el amanecer. Dice, mas la senda del justo es como la luz del amanecer. Que dice que ¿qué? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Está describiendo el amanecer. Usted sabe que antes de que amanezca hay oscuridad total. Pero a medida que va saliendo el sol y va creciendo, llega a su plenitud y hay luz total, ¿verdad? Entonces dice, la senda del justo es así. O sea, está hablando del crecimiento que el justo tiene en su caminar. Aquel que es sabio, que sabe escuchar a Dios, crece espiritualmente. Y dice, llega hasta la perfección. La perfección no quiere decir ser perfecto en el sentido de no tener ninguna culpa, sino ser perfecto en el sentido de madurez. Aquel que sabe escuchar es alguien que llega a la madurez. Pero mire lo que dice en el versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y este es el que rechaza, ¿verdad? El que desprecia el consejo de Dios. Está en tinieblas. Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, tratar de andar en este mundo rechazando el consejo de Dios es como andar en tinieblas. ¿Usted trató de caminar en tinieblas en su casa? Se choca con todo. No puede llegar donde quiere llegar. Y esto habla de una vida que no avanza, que no tiene crecimiento. Mire, cuando nosotros no crecemos espiritualmente, no es que nos vamos a quedar atascados, empezamos a retroceder. Y nosotros tendríamos que saber si estamos avanzando espiritualmente. Si es que somos buenos escuchando. ¿Sabe cómo vamos a saber si somos buenos escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo? If you obey. Claro, sí, obedecer, pero si hay cambio en la vida. ¿Okay? Si hay cambio en la vida. Si yo escucho mensaje tras mensaje tras mensaje y no hay ningún cambio es porque no estoy obedeciendo. O sea que si yo analizo el último año, ¿verdad?, de mi vida, no le voy a pedir que me diga cuáles fueron las predicaciones, ¿verdad? Porque ni yo me acuerdo de qué fueron todas las predicaciones. Pero tendrían que haber cosas que las que Dios le habló a su corazón, a su vida, que han hecho un impacto en su vida. Usted tendría que poder ver cambios en su vida generados por la palabra de Dios. Si no hay cambios, entonces hay que preocuparse. Porque quizás estoy escuchando de una manera incorrecta. Estoy llenando mi cabeza, estoy quizás entreteniendo mi oído, pero no estoy dejando que la palabra cambie mi corazón.
¿Sabe que la palabra hebrea que se traduce ahí como sabiduría es la palabra que también se podría traducir como hábil o experto? Hábil o experto. Ahora, eso es bien interesante porque hay una diferencia muy grande entre conocer algo y ser un experto o ser hábil. Por ejemplo, yo puedo tomar un libro de cocina y estudiarlo a revés y derecho, memorizarlo, aprenderlo, enseñarle a otros acerca de ese libro de cocina y no saber hacer un huevo frito, ¿verdad? ¿Entiende? Eso no quiere decir que yo sé cocinar. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el que sabe, el experto, el chef, y el que nada más conoce? La práctica. Experiencia. La práctica, la experiencia, que lo pone en acción, la que no se queda nada más en la cabeza. El que solo sabe es el que se queda nada más con la teoría, pero el que es hábil es el que lo puso en práctica, el que ha internalizado la palabra de Dios, obedecido la palabra de Dios y lo ha puesto en acción. Entonces hay una diferencia muy grande. Es por eso que algunos definen la sabiduría como el conocimiento aplicado. El conocimiento aplicado. No solo conocer de Dios, sino obedecerle a Dios. Y mire, lo común en este mundo es oír de manera infructuosa. Oír por entretenimiento. Oír por comezón. Mire, aún cosas buenas que pueden ser buenas, como escuchar una predicación en el teléfono, se puede volver infructuoso. Si yo lleno mi cabeza de palabra, pero nunca cambia nada en mi vida. Eso al final puede terminar endureciendo mi corazón. Cuando no hay ningún cambio, cuando no estoy dispuesto a ceder mi vida y dejar que Dios me cambie y me moldee. Aunque un padre esté dispuesto a dar el mejor consejo para su hijo, el consejo solo va a causar provecho si el hijo está dispuesto a obedecer. Y así con nosotros tenemos que estar dispuestos a atender el consejo de la palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tener una actitud contra la palabra. O recibir o rechazar. Recibir o rechazar. Mira lo que dice Proverbios 2:6. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Proverbios 2:6. Yo lo leo. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ok, bien. Dice, porque Jehová da la sabiduría. ¿Sabes lo que quiere decir eso? La sabiduría es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Él lo da por gracia. El escuchar y estar dispuesto a obedecer quiere decir abrir los brazos y recibir ese regalo. Si yo dejo que la palabra me moldee, si realmente la escucho con la disposición de obedecer, voy a recibir ese regalo. Pero si yo lo rechazo, si yo lo desprecio, entonces no va a causar nada en mi vida. Por eso dice 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él es la fuente de sabiduría. No puedo encontrar sabiduría fuera de Dios. No puedo esperar que yo crezca espiritualmente si no estoy en comunión con Dios y dejo que su palabra obre en mí. Pero bueno, ese es el primer consejo. Vamos a ver un segundo consejo en capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. ¿Quién lo podría leer, por favor? Yo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Acá nos va a dar un principio muy importante. Y ahora, cuando dice la palabra principio, no está hablando de un punto de partida, como en una carrera, ¿verdad? Como el principio de la carrera, que uno empieza ahí, pero después se olvida. Cuando habla del principio acá, está hablando de la base, del fundamento. Como cuando uno construye una casa. ¿Qué es lo más importante cuando se va a construir una casa? La oración. ¿El techo? ¿La ventana? ¿La puerta? La base, el fundamento.
Si usted quiere ahorrar y es tacaño y hace una base mala, después quiere ponerle todo bonito arriba, se va a venir abajo. El fundamento, dice, de la sabiduría, ¿qué es? Temor a Jehová. Temor de Dios. Entonces la segunda lección es temer a Dios. No solo escuchar a Dios con disposición de oír, sino temer a Dios. Y acá no estamos hablando de una emoción, ¿ok? Hay que entender este concepto del temor de Dios. No es que hay que tenerle terror a Dios o tener una emoción negativa en cuanto a Dios. Temor de Dios habla de un respeto reverente hacia Dios. Entender quién es Dios y tener una actitud de respeto y adoración y reverencia a Dios. Habla también del temor a hacer lo malo delante de un Dios soberano y santo. ¿Sabe a qué cómo lo podríamos entender? A ese respeto que tenemos hacia nuestros padres. Cuando tenemos un respeto correcto hacia nuestros padres, tenemos reverencia a ellos, tenemos respeto, pero también tenemos temor a defraudarlos, a hacerlos sentir mal. Hay un verdadero temor. Y de eso habla del temor de Dios, un respeto. Y habla de la relación correcta que nosotros deberíamos tener con Dios. Y el temor de Dios es la relación correcta para con Dios. Es un tema que se menciona extensivamente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Es una lástima que a veces no hablamos más del temor de Dios, porque es muy necesario para la vida del creyente. El fundamento de la sabiduría, entonces, es el temor de Dios, que es una relación correcta con Dios. Yo no puedo tener una relación correcta con Dios si no tengo temor, si no tengo un respeto reverente hacia Él. Si yo no tengo un respeto reverente hacia Él, no entiendo quién es Él. Es porque no conozco quién es Él. Él es Dios, Salvador, soberano, poderoso, omnipresente, omnisciente. Entonces, está hablando de este fundamento. ¿Sabe? Si somos realistas, hoy en día, lo común, y aún en la iglesia, no es el temor de Dios. ¿Sabe qué temor es? El que tiene la mayoría de personas en el corazón. Sí. Es el temor al hombre. El temor al hombre. Es decir, hago las cosas para que la gente me vea. Temo lo que otros piensan. Temo la opinión de otros. Hago lo correcto si otros me están viendo. Ese es el temor del hombre. El temor del hombre es contrario al temor de Dios. ¿Verdad? Si yo me baso mi vida en el temor a las circunstancias, en el temor al hombre, entonces voy a vivir por apariencias, para complacer a otros. Me importa más lo que otros piensan sin pensar en lo que Dios piensa. ¿Cómo sé entonces si temo más a los hombres de lo que temo a Dios? Bueno, ¿qué es lo que hago cuando estoy solo? ¿Qué es lo que hago cuando nadie me ve? ¿Qué es lo que hago en la soledad de mis pensamientos? Porque Dios ve mis pensamientos, Dios conoce mi corazón. No hay nada que pueda ocultar de Él. Mire, a veces no entendemos que la batalla más grande que tenemos es en la mente. Santiago dice que caemos en la tentación porque caemos caemos en tentación por causa de nuestra concupiscencia, que habla de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro deseo interno de querer hacer lo malo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que el pecado, antes de concretarse, empieza aquí, en la mente. Y si yo no soy cuidadoso con eso, yo digo, bueno, no importa, de todos modos nadie me ve, no le hice nada a nadie conoce. ¿Sabe qué? Poco a poco Satanás va a ir ganando terreno y usted va a terminar haciendo aquello que estuvo por años acá dentro de la mente. Entonces es una realidad que me afecta en la vida práctica. No debo temer al hombre, debo temer a Dios. Debo temer a Dios. ¿Saben? En el Antiguo Testamento me llama la atención de que aquellos hombres que eran hombres de fe, creyentes, hombres que eran hombres de Dios, ¿sabe cómo se les llama? No se les llama ni creyentes, no se les llama discípulos. ¿Sabe cómo les dicen en el Antiguo Testamento? Temerosos de Dios.
Si usted lee, por ejemplo, el libro de Job, dice muchas veces que Job era un hombre temeroso de Dios. ¿De qué habla eso? De que Job tenía una fe auténtica, que él no estaba poniendo un show para nadie. A pesar de las circunstancias, él seguía confiando y creyendo en Dios, temiendo a Dios, sin importar lo que sucediera. Entonces, el temor de Dios habla de una fe auténtica. Aquella persona que quiere alcanzar sabiduría tiene que trabajar en llenar su corazón del temor de Dios, de tener una relación cercana con el Señor, para que pueda tener una actitud correcta delante de Dios, de temor, y así crecer en sabiduría. Pero mire lo que dice el versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero mire con qué lo contrasta. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, lo opuesto al sabio, aquel que teme a Dios, es el insensato. ¿Y qué es el insensato? Bueno, en la Biblia el insensato es alguien que es voluntariamente tonto, voluntariamente estúpido, ¿verdad? ¿Por qué decimos voluntariamente? Porque no es que le falta conocimiento, es que a pesar de que lo que conoce, decide hacerlo malo, decide desobedecer a Dios. Entonces, esta persona que voluntariamente cae en el mal, es alguien que no es que le falta información, es que hay dureza de corazón. Es que esta persona se acostumbró a escuchar sin obedecer. Su corazón se endureció de tal manera que ahora rechaza la fe. ¿Qué dice ahí? Los insensatos desprecian. ¿Se acuerda que le dije lo que quiere decir despreciar? Alguien que le quita el valor. O sea, alguien que siente superioridad sobre la palabra. Que escucha la palabra y dice, no, pero eso no es para mí. No, pero eso ya lo sé. No, pero eso no me afecta a mí. Y poco a poco va despreciando la palabra de Dios. Y mire, es algo que tiene que preocuparme si yo soy de esta manera. Porque habla de que tengo un corazón endurecido, un corazón que desprecia la palabra a pesar de conocer la palabra. Porque ¿cómo es que esta persona puede despreciar la palabra? Porque conoce la palabra. Porque ha estado expuesto a la palabra. Entonces, el segundo consejo es el de temer a Dios. Pero va a haber un tercer consejo acá y lo vamos a encontrar del versículo 10 al 15. Capítulo 1, versículos del 10 al 15. ¿Quién me haría el favor de leer, por favor? Del 10 al 15. Sí, por favor. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los trajeremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. La segunda parte. Oh, a del 16. No, el 15. Te faltó Oh, el 5. aparta tu pie de sus veredas. Aparta tu pie de sus veredas. El tercer consejo que nos está dando la palabra de aquí para alcanzar sabiduría es apartarnos del mal. Apartarnos del mal. Ahí dice de apartarnos del pecado, alejarnos de la tentación, alejarnos del mal, poner una distancia entre nosotros y aquello que nos puede hacer caer. Y es interesante porque acá dice, el versículo 10, mire, léalo, dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, uno piensa que diría, no caigas, pero no dice eso, dice, no consientas. ¿Qué quiere decir la palabra consentir? Ceder. Darle lo que... Ceder.
ceder voluntariamente. O sea, entiende, esta persona se deja engañar, ¿verdad? Conoce lo que Dios quiere, conoce lo que está mal, pero aún así se deja engañar, cede voluntariamente al engaño y al mal, al pecado. Y aquí habla de estos que lo tratan de llevar al mal. Y mire, dice, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. O sea, están hablando de maldad, hacer maldad. Ahora, ¿por qué alguien consentiría en hacer maldad? Bueno, después este pasaje nos va a decir que es por codicia, por querer obtener algo fácil, por querer obtener satisfacción instantánea. Miren lo que dice el versículo 13 al 14. Dice, hallaremos riquezas de toda clase. Ahí está el engaño, ¿verdad? Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. ¿Verdad? Como diciendo, bueno, nos vamos a hacer ricos. Vamos a obtener todas aquellas cosas que Dios no nos da si hacemos lo malo. Obviamente es un engaño. Pero lo que más me llama la atención es que dice que nosotros consentimos. Consentimos el engaño. Podemos consentir el engaño. O sea, ir tras el pecado es una actitud necia. Si solo nos detuviéramos a pensar en las consecuencias, en el mal, en la destrucción que nos trae, no caeríamos en el pecado. Si dependiéramos de Dios, si pudiéramos dejar un espacio, hacer una distancia entre el pecado y nosotros, para que el pecado no afecte nuestro corazón. Porque termina en destrucción. Mire lo que dice el versículo 17 y 19. Dice, porque en vano, o sea, por gusto, dice, se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos, o sea, los que hacen el mal, invitan al mal, a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y nos da una ilustración, dice, el ave no es tonta, ¿verdad? Ahí el versículo 7 dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. O sea, si usted quiere agarrar a una gallina o un ave y se pone enfrente del ave con la red, ¿qué va a hacer la gallina? Correr. Se va, no hay de tonta correr a la red. No hacen eso las aves. Pero dice el versículo 18, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Y ahí está hablando del lazo de un cazador que está poniendo un lazo para cazar su presa. Dice, aquellos que consienten al mal, al pecado, están poniendo una presa, una trampa para sus propias almas. Están cayendo en la destrucción. Por eso el versículo 19 dice, tales son las sendas de los que, de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Trae destrucción, hace todo lo que desagrada a Dios y termina en destrucción. Entonces, apartarse del mal, apartarse de la influencia del pecado, habla de tomar acciones concretas, de hacer cosas concretas y prácticas. Mira lo que dice el versículo 15. Dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Versículo 10 dice, si te quisiera engañar, no consientas. Si dijimos que consentir es ceder voluntariamente, no consentir, ¿sabe qué quiere decir? Rechazar activamente. Rechazar activamente, o sea, no consentir es decirle no y tener un plan para decirle no a la tentación y al pecado. Rechazar activamente la maldad, no consentir con el engaño, no darle lugar en su vida, en su mente, en su corazón. No consentir, no jugar, no razonar con la tentación.
Como veíamos hace un par de semanas atrás, ¿se acuerda cuando hablábamos de la vida de José? Cuando vino la esposa de Potifar, simplemente huyó. Se fue desnudo, pero huyó. No se puso a dialogar con la tentación, se fue. Y de eso habla de no consentir con el engaño, rechazar activamente a todo aquello que me aleja de Dios. Pero dice, no andar en camino con ellos. Es decir, alejarme de aquellos que son una influencia para que yo caiga en el pecado. Alejarme de esas personas que son una piedra de tropiezo para mí. Y no se trata de que yo soy mejor de otros y por eso les digo, yo soy superior, yo soy santo y por eso me alejo de ustedes. No, la verdad es que habla de reconocer nuestra debilidad. Yo pongo distancia entre mi persona y aquellas personas que me hacen caer porque sé que soy débil. Porque sé que si me descuido voy a caer y alejarme de la voluntad de Dios. Pero sabe, eso no solo habla de alejarme de aquellos que me hacen caer, sino también acercarme a aquellos que me pueden ayudar a crecer. ¿Sabe? He notado que muchas veces aquellas personas que no quieren obedecer a Dios se juntan con, ¿sabe con quién? Con otros que no quieren obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque esas personas jamás van a retarles, jamás van a desafiarles a obedecer a Dios, jamás van a decirles cuando están mal en su pecado. Huyen de la corrección. Nosotros deberíamos de hacer de hábito juntarnos con aquellas personas que a veces nos hacen sentir cómodos cuando estamos haciéndolo mal. Que no se quedan callados, sino que están dispuestos, nos aman lo suficiente como para corregirnos cuando estamos haciéndolo mal. De esas personas son de las que deberíamos rodearnos. Pero dice, aparta tu pie de sus veredas. No frecuentar los lugares que me son de tropiezo. No ir a aquellos círculos que me causan caer y alejarme de Dios. Si tengo problemas con el enojo, no ponerme en situaciones en las que voy a explotar en ira. Si tengo problemas con el chisme, no juntarme con otras personas que son chismosas. Si tengo problemas con la mentira, no ponerme en situaciones en las que hay otras personas que disfrutan de mentir. Apartarme de sus veredas, encontrar el camino de Dios y no querer seguir los dos caminos, sino decidirme por el camino de Dios. Para cerrar, solo es importante ver la verdad que 1 Corintios 1:30 nos enseña. 1 Corintios 1:30. Y ese versículo nos dice que la sabiduría ha sido personificada. Mire lo que dice 1 Corintios 1:30. Dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire qué hermoso entender que nosotros no estamos buscando una cualidad intelectual, estamos buscando a una persona, estamos siguiendo a una persona, aquel que es la sabiduría. Buscar la sabiduría es buscar a Cristo, seguir a Cristo, obedecerlo a Él, buscarlo a Él, escucharlo a Él, apartarnos del pecado para acercarnos a Él, poner distancia del pecado porque queremos estar cerca del Señor, temer el desobedecer a nuestro Señor, saber lo que Él hizo, la gran obra que Él hizo, y que eso tiene de temor mi corazón de desobedecer a aquel que me amó. Entonces, esto no se trata de alcanzar conocimiento, es de avanzar en cercanía al Señor, de conocerlo cada vez más. De eso se trata la sabiduría. Vamos a orar, hermano. Señor, te agradezco por este pasaje ahí en Proverbios capítulo 1. Señor, reconocemos que muchas veces nosotros no somos sabios, somos necios. A veces somos insensatos, Señor. Y Señor, venimos ante ti reconociendo nuestra debilidad y creyendo la palabra cuando dices que si tenemos falta de sabiduría, que vengamos a ti. Señor, llena nuestro corazón de tu sabiduría, que podamos
conocerte cada vez más, Señor. Que podamos actuar de manera sensata, Señor. Poner oído a tu palabra. Tu palabra dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Entendemos que eso es lo que tú quieres de nosotros. Que cuando oigamos, oigamos con el deseo, con la intención de obedecer. Ser transformados por ti. Señor, que este mensaje no sea un mensaje estéril, sino que podamos reconocer que hay verdades que tenemos que aplicar a nuestra vida, Señor. Hay decisiones que tenemos que tomar que son concretas en cuanto a alejarnos del pecado, en cuanto a santificar nuestra mente a ti, Señor. En cuanto a confesar pecados, Señor. En cuanto a desarrollar un corazón que te teme, Señor. Aún en el silencio de nuestro corazón, saber que tú estás con nosotros, Señor. Señor, te ruego que nos bendigas, que podamos crecer en sabiduría, en cercanía a ti. Queremos ser una iglesia, creyentes que andan en tu voluntad, Señor, que te conocen y que viven para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.